¿Quién vive? Y a su nombre y a su pueblo. Muy bien, no se les olvide que estamos orando aquí los de martes a viernes a las 5. Están invitados todos, amén. Los hombres también tienen su tiempo de intercesión los días viernes, los días lunes, los días viernes y no sé si el domingo, así que levántese. Vienen tiempos donde Dios te va a obligar. Dios te va a obligar. Y no te va a obligar porque venga con una puya como a los bueyes. Te va a obligar porque no te va a quedar otro camino. Nosotros debemos entender algo. Dios tiene planes con nosotros, pero depende de cómo nosotros tomemos el consejo que Dios nos da. Hablaba yo hace unos domingos acerca de la regeneración. La palabra menciona 3 cosas en la vida del creyente: regeneración, justificación y santificación. Y hablábamos de la regeneración como aquello que ocurre en el corazón del creyente, la impartición de una vida nueva a aquella persona que viene a Cristo Jesús. Es decir, la regeneración es la solución al problema de la muerte espiritual. El hombre viejo es despojado y es sustituido por el hombre nuevo. Leíamos ese día que hablaba de la regeneración Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Y dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Amén. Amén. Entonces, Nicodemo, que ya lo hemos descrito de tantas formas, está viendo a Jesús. Amén. Y le dice a Jesús: mira, maestro, porque rabí significa maestro, yo sé que Dios está contigo, porque si Dios no estuviera contigo, no hicieras lo que haces. Y el hombre viene para adular a Jesús. Muchos creyentes queremos adular a Jesús. Y le voy a decir cuando adulamos a Jesús. Adulamos a Jesús cuando nosotros venimos aquí: Padre, cuán bello, cuán hermoso, cuán lindo, cuán maravilloso, tú eres lo mejor. Y comenzamos a decirle un montón de cosas. Pero cuando hablamos con el vecino, maltratamos al vecino. Cuando hablamos con los hijos, maltratamos a los hijos, a la mujer. Nosotros somos aduladores nada más. Solo le venimos a tirar cuento a Jesús, pero la práctica es otra cosa. Por eso Jesús le dice, el verso siguiente, porque esa no es mi prédica hoy. Le dice Jesús: muy bien, qué bueno que sabes que el Padre está conmigo, pero yo te voy a decir algo, yo te tengo noticias. Le dice el verso 3: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que de nada sirve que te des cuenta de que Dios está conmigo si tú no naces de nuevo. De nada sirve que vengas a la iglesia y digas aleluya y gloria a Dios y Cristo esto y lo otro y aquí y allá, pero si no naces de nuevo, solo me estás adulando. Aleluya.
Escuche esto porque mire, nosotros somos un ministerio que creemos que Dios hace cosas grandes, que Dios cumple los sueños, que Dios es glorioso y maravilloso. Pero yo quiero decirte algo, sería irresponsable de parte de Dios darte algo que tú no estás todavía preparado para administrar. Sería irresponsable. Y muchos de nosotros no recibimos más porque no estamos listos. No estamos preparados. Entonces Jesús le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Diga conmigo, la regeneración tiene que ver con nacer de nuevo. Una vez que yo vengo a Cristo, yo soy otra persona. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya, déselo fuerte al Rey, porque Él es bueno y su misericordia es eterna. Aleluya, amén, amén. Ahora, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero yo conozco un montón de cristianos que son como los locos, con el perdón de los locos. ¿Sabe qué es un loco? Es una persona que no está cuerda y que anda con un saco y que toda bolsa que hay en el camino la mete al saco. Yo conozco un montón de cristianos que alguien le dice: cristiano pícaro, y lo echan al saco. Hermano aquí, y lo echan al saco. Y lo insultan y lo echan al saco. Y ahí lo anda cargando como loco. Y cuando mira que el que lo insultó tiene problemas en su corazón porque lo anda en el saco. Dígale al que está a tu lado: bota el saco. Dígale: bota el saco. Si las cosas viejas pasaron, se fueron, no las vuelvas a recoger. Tú eres nueva criatura, lo declara la Escritura. Así tú lo tienes que entender, pero tienes que vivirlo. Aleluya, ¿quién vive? ¿Sabe cuál es el problema? Un montón de gente que no ha nacido de nuevo, que han venido por años a la iglesia, como Nicodemo. ¿Sabe quién era Nicodemo? Maestro de la ley. Oraba 2 horas diarias, 2 horas, dice la Biblia. Y dice que ayunaba 2 días a la semana, pero no había nacido de nuevo. ¿Cómo sé yo cuando he nacido de nuevo? Cuando ya las cosas viejas pasaron. Es que yo no puedo decir: es que la hermana Cándida toda la vida a mí me trató mal y por eso me cae mal, y Dios sabe, y Dios sabe. Dios no sabe nada. Dios sabe que Cristo murió en la cruz y que te hizo libre de toda maldición en el nombre de Jesús. Nacer de nuevo. Aleluya. Le alaba. Le alaba. Diga conmigo: la regeneración causa que yo nazca de nuevo. Amén. Ahora, después de la regeneración viene la justificación. ¿Qué viene? ¿Qué es la justificación? La justificación es la provisión salvadora de Dios para los pecadores culpables y perdidos. Repito, es la provisión salvadora de Dios para los pecadores culpables y perdidos. Esta fue una de las grandes verdades que la Reforma Protestante restituyó en la iglesia cristiana. Por eso Hebreos capítulo 2, versículo 3. Quiero que lo lea conmigo. Hebreos, aquí no se mira muy bien. ¿Será por qué? ¿Luz? ¿Será por la luz? Hebreos capítulo 2, versículo 3. Escuche esto. Dice: mire, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mire qué pregunta. Mire qué pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor,
nos fue confirmada. ¿Por quién? Por los que oyeron. Amén. Le alaba al Rey. Mire qué tremendo. Porque la salvación hay que cuidarla. Nosotros creemos que Dios es un padre como esos padres irresponsables, que sus hijos pueden hacer lo que les dé la gana y Él no los corrige. Nosotros pensamos que así es Dios. Dios no es así. Dios no es así. Mi salvación yo la tengo que cuidar. Diga conmigo, mi salvación yo la tengo que cuidar. Supongamos que esta planta que está aquí es una planta de verdad. Y que la pastora me dice que tengo que cuidársela. ¿Qué tengo que hacer para cuidarla? ¿Ah? ¿Qué tengo? Para que no se me seque, ¿qué tengo que hacer? Oh, regarla. Para que no aparezca monte raro ahí y se vea fea, ¿qué tengo que hacer? Limpiarla. ¿Tú crees que una planta es más importante que tu salvación? ¿Sabe por qué a mí no me cuesta perdonar? Porque yo cuido mi salvación. Cuando tú no cuidas tu salvación, te centras en lo que te hizo la otra persona. Pero cuando tú realmente cuidas tu salvación, ¿sabes qué haces? La otra persona puede hacer lo que haga, pero tú dices, no, pero yo debo cuidar mi salvación. Y la mujer amanece con los cables pelados, pero yo tengo que cuidar mi salvación. Y el marido es un haragán que no quiere trabajar, pero yo tengo que cuidar mi salvación. Y los hijos se portan mal, pero yo tengo que cuidar mi salvación. Y mi mamá y mi papá se pueden portar mal, pero yo tengo que cuidar mi salvación. Si todos cuidamos la salvación, el diablo no va a hallar por dónde entrar a tu casa. No vaya. Amén. Aleluya. Le alaba al Rey. Dios nos ha provisto de una salvación tan grande. Amén. Amén. Esa salvación tiene que ver con la justificación. La justificación tiene que ver con el ser declarado justo ante los ojos de Dios. Y yo quiero que pongan mucha atención, porque uno de los problemas del pueblo de Dios es porque le falta conocimiento de la palabra. Y entonces cualquiera viene y los acusa porque ellos no saben lo que han recibido. Pero la justificación significa ser declarado justo ante los ojos de Dios. Mire lo que dice Primera de Juan 2:1. Mire qué dice. Bendito sea el Rey. Primera de Juan 2:1. Dice, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no ¿qué? Pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué pasa? ¿Cómo? Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? ¿A quién? A Jesucristo el justo. ¿El qué? El justo. La justificación es un término legal que presenta al pecador ante el tribunal de Dios para recibir condenación por los pecados que ha cometido. Pero en vez de ser condenado, es judicialmente pronunciado no culpable.
Dios lo declara justo. ¿Cómo lo declara Dios? Justo. Porque la justificación es el acto de Dios por el cual declara justo a todo aquel que cree en Cristo. Escuche esto. Declara justo a todo aquel que cree en Cristo. Por eso es que aquí entre nosotros, un mormón, un testigo de Jehová, está más perdido que un católico. Porque si tú no tienes el camino, estás perdido. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Pero ellos niegan a Jesús. Están más perdidos todavía. Amén. Entonces, es importante que usted vea que Dios nos declara justos cuando nosotros creemos en Cristo. Observe que no es que el pecador sea justo, sino que Dios lo declara, ¿cómo? Justo. No está diciendo que el pecador sea justo, dice que Dios lo declara, ¿cómo? Lo declara justo. ¿Cómo lo declara justo? Basándose en la fe en el sacrificio del Señor Jesucristo. Aleluya. Romanos capítulo 4, verso 3. Menciona esto. Bendito sea el Señor. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿por qué? ¿Por qué? Por justicia. La justificación positivamente es el reconocimiento o depósito a favor de la cuenta de uno, la perfecta justicia de Cristo. Dice Primera de Corintios 1:30. Primera de Corintios 1:30. Aleluya. Estén pilas, hijos. Primera de Corintios 1:30 dice. 1:30. Primera es eso. 1:30, hijos. Tienen 1:20 ustedes. Miren lo que dice. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué nos ha sido hecho? Sabiduría, justificación. Amén. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso es Jesús para mí. Amén. Amén. Le alaba. Dice segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Bendito sea el Rey de Gloria. Vamos, hijos. Están muy lentos. Dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos hechos ¿qué? Justicia de Dios en él. Amén. La justificación libera al pecador de la ira venidera. La justificación acepta al pecador como justo ante los ojos de Dios. Al justificar al pecador, Dios lo pone en una posición de un hombre justo. Por eso dice que nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su luz admirable. Amén. Le alaba al Señor, le da gloria y honra. Diga conmigo, Dios nos pone en una posición de justos, como si nunca hubiéramos pecado. Amén. Hay gente que cree que quien le recuerda que era pecador es Dios. No es Dios. ¿Es el diablo o es tu carne que te recuerda que eras pecador?
Pero para Dios las cosas viejas pasaron. Para Dios todas las cosas han sido hechas nuevas. Leía yo una historia de una ciudad llamada Kingston en Canadá, donde mientras una ama de casa estaba haciendo la cena, alguien entró a la cocina para querer asaltar y hacerle daño a la mujer. La mujer comenzó a gritar y su esposo, que estaba en uno de los cuartos, corrió para auxiliarla. Cuando el hombre llegó, agarró al otro hombre por el cuello, abrió la puerta y lo lanzó afuera. La sorpresa del hombre es que al día siguiente que él salió para trabajar, el hombre estaba muerto en las gradas de la casa. El hombre, un hombre muy honesto e íntegro, se presentó delante de la justicia y fue ante el juez. Y el juez comenzó a investigar todo, vinieron los testigos y toda la cosa. Y nunca se supo cómo el hombre murió. No se sabe si fue un golpe cuando lo empujó o fue que se desmayó y que se murió del frío. Nunca se supo. Lo que sí se supo es que el esposo había actuado en defensa personal, en defensa de su familia. Y luego que vinieron todos los testigos, el juez le dijo: señor, es como que usted nunca haya hecho algo malo, porque todas las pruebas indican que el hombre fue a querer agraviar su casa. Entonces, este juzgado lo declara inocente. Amén. Amén. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Es como si nunca hubiéramos pecado. Amén. Amén. Le alaba al Señor. Porque el Cristo de la gloria, diga conmigo, porque el Cristo de la gloria nos ha hecho libres. Cuando Dios justifica al pecador que confía en la gracia salvadora de Jesucristo, toda evidencia de pecado es borrada. La Biblia dice que si nuestros pecados fueren rojos como la camisa que anda René, serán como blanca lana. Si fueran negros como la camisa que andan los del sector, ¿qué? 4, vendrán a ser como la nieve, serán emblanquecidos. Eso hace el Señor. Amén. Mira, sacúdete. Deja de andar cargando que es que mi papá me dijo que yo no era su hija, y déjalo. Es que yo me acuerdo de aquel marido que tuve que me dijo que no servía para nada. Él es el que no servía para nada. Es que no se me olvida que mi papá me abandonó. Él se perdió la bendición de que fuera su hijo. Entiéndelo, las cosas viejas pasaron. Bota la bolsa. Aleluya, ¿quién vive? Y es su nombre, y es su pueblo. Amén. Amén. Dice Jeremías 50:20. Márquelo, oiga. Y cuando el enemigo le quiera decir que usted está fregado, recuérdeselos. Jeremías
50-20. ¿Estamos ahí? Léalo muy bien. Óigalo. Repítalo. En aquellos días, diga conmigo, en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, diga, dice la mera brasa del universo entero, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. No, si amén no es para nada. Para lo que Dios dice, perdonaré, no aparecerán. Es para que usted diga, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Los van a buscar y no los van a hallar. Aleluya. Le alaba al Señor, le glorifica al Rey. Miqueas 7:19. Miqueas 7:19. Bendito sea el Rey de Gloria. Quiero que entienda que las cosas viejas pasaron. Quiero que entienda que Jesucristo es nuestro abogado y Él nos declara justos. Dice, Él volverá a tener misericordia ¿de quién? De nosotros. Sepultará nuestras iniquidades, las va a meter debajo de la tierra y echará en lo profundo del mar. Ustedes no están entendiendo lo que estamos leyendo. Ustedes ni siquiera saben lo que estamos diciendo. Oiga, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar. Fíjense que los cristianos son los únicos que yo conozco que pueden ir al fondo del mar y traer sus pecados. Son los únicos. Porque si Dios los puso ahí, si tú ya entregaste tu vida a Cristo y Dios los puso ahí, ¿por qué me vienes andando con cuentos que los pecados te están recibiendo otra vez? Solo que los hayas ido a traer. Amén. Están en lo profundo de la mar. ¿A dónde están? ¿A dónde están? En lo profundo de la mar. Amén. Es una declaración poderosa. Amén. Porque teníamos bastantes pecados. Diga, teníamos bastantes pecados y todos fueron al fondo de la mar. Amén. Jeremías 31:33. Yo no sé ustedes por qué no anotan. Jeremías 31:33. Nunca van a ser buenos predicadores. El que no anota nunca será buen predicador. Van a tener que estudiar de nuevo. Jeremías 31:33 te dije, ¿verdad? Vamos. Dice, ojo aquí, ojo, por favor, ojo. Usted que ya vino a Cristo y dice que es amargada todavía. Usted que ya vino a Cristo y dice que él no puede cambiar su carácter todavía. Ojo, ojo. Pero cuando Dios perdona, ¿cómo?
No, ya lo pusieron. Aleluya. Mira lo que dice. Este es el pacto que pondré mis leyes en sus corazones. Perdón. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, ¿qué dice? Las escribiré en su corazón y nunca más. ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Sí pueden leer ustedes? ¿Qué seré a ellos yo? Dice. ¿Cómo dice que será a ellos? Y seré a ellos por Dios. Y ellos, ¿cómo dice? ¿Qué serán? Dice, pueblo. ¿Qué seremos nosotros? Diga conmigo, pueblo de Dios. ¿Qué significa eso? Amén. ¿Qué significa eso? ¿Cómo seremos pueblo de Dios? Escuche, si usted es una persona que le gusta la limpieza en su casa, le gusta muy limpio, ¿a usted le gustaría que viviera una persona sucia en su casa? ¿No? ¿A Dios le gusta la limpieza? ¿Qué le hace creer que un creyente con rencor va a vivir en la casa de Dios? Yo seré a ellos, ¿por qué? Y ellos serán ¿mi qué? Mi pueblo. Amén. Amén. Aleluya. Hebreos 10:16. Hebreos 10:16 y 17. Dice, la misma porción, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, dice el 17. Dice el 17. Ojo lo que dice el 17. Que dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Amén. Amén. Y esto es poderoso porque Él es el Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y Él sabe todas las cosas. Y si Él dice que nunca se va a acordar, nunca se acordará. Pero no te acuerdes tú. No vivas recordando la basura en que viviste. Apártate de ella y glorifica y alaba al Dios eterno en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? La única cosa que se nos dice es que Dios olvida todos los pecados del que confía en su gran salvación. Amén. Amén. Por eso Dios no ve a los creyentes como pecadores. Los mira como justos, porque ya se le olvidó. Amén. Ya se le olvidaron. Por eso Él nos mira justos. Porque Él ya se le olvidó que éramos pecadores. Ahora nos ve bien bonitos en el reino de Dios, sirviendo con un corazón limpio. Amén. Y alaba al Rey.
¿Le glorifica? Dios no ve a los creyentes como pecadores, los mira como perdonados, como justos, como si nunca hubieran pecado. ¿Cómo los mira? Como si nunca hubieran pecado. Amén. ¿Qué efectos tiene la justificación? El perdón o la remisión de pecados. Miren lo que dice Hebreos 13, versículo 38. Vamos a leer mucha Biblia. Hebreos 13, versículo 38. 13:38. Vamos. ¿Eso es? 38, hijo. ¿No está? Déjame buscarlo entonces. 13. Perdón, Hechos, ¿verdad? Hechos 13:38, perdón. Sí, Hechos. Amén. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anunciará perdón de qué? Perdón de pecados. Amén. 39, pon el 39 que dice. Sí, dice, y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él, ¿qué significa en él? ¿Ah? En él es como justificado, ¿quién? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? ¿Quién es justificado? ¿Tiene justificado? Todo el que cree. Todo el que cree. Escucha, porque tú no te le puedes poner al brinco a Dios. Si Dios dice que así es, así es. Y no hay diablo que se le ponga al brinco a Dios. Aleluya. Escúchame, porque todo lo que a ti y a mí nos toca es agarrar la palabra y practicarla. Nada más. Amén. Dice Efesios 1:7. Efesios 1:7 dice. ¿Sí está? Dice, mire, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En él lo tenemos todo, señoras y señores. Colosenses 2:13, vamos. Colosenses 2:13. ¿Sí lo tiene? Dice, y a vosotros, estando que muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. ¿Cuántos? Todos. Amén. Debido a que los pecados del creyente son perdonados, se entiende que la culpa y el castigo también son removidos. Amén. La culpa y el castigo también es removido.
es una restauración en el favor de Dios. Amén. Dice Juan 3:36. Porque el pecador no solo ha incurrido en una pena, también ha perdido el favor de Dios. Y como ha perdido el favor de Dios, está sujeto a la ira de Dios. Pero Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene ¿qué? Vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si usted tiene familias que son mormones o testigos de Jehová, enséñales Juan 3:36 para que huyan de la ira venidera. Dice Romanos 1:18. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Amén. Por eso Él nos justifica. Diga conmigo, Él nos justifica. Romanos 5:9. Porque por medio de la justificación hay un cambio. Hay un cambio. Amén. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Amados y amadas, mire, la gente no es salva porque no quiere. La vida de la gente no cambia porque no quiere obedecer la palabra. Hay gente que cree que porque ya vino al Señor su vida va a cambiar. ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Cuántos quisieran que sus hijos cambiaran? ¿Cuántos les dan buenos consejos para que cambien? Y no han querido cambiar. ¿Por qué? Porque no se trata de solo los consejos, se trata de ponerlos en práctica. Amén. ¿Le glorifica al Rey? Nosotros somos salvos de la ira, hemos nacido de nuevo, Dios se olvidó ya de nuestros pecados, pero si no practicamos la palabra, nos perdimos. Amén. Uno de los grandes problemas en nuestras sociedades con la gente que ha estado presa por algún delito es que cuando ellos salen de la cárcel, a veces vienen para llevarse con la misma gente que cometían delitos. Y escuche bien, y aunque ellos no cometan delitos, si logran agarrarlos con esa gente que anda en delitos, por el pasado que tienen, los van a volver a meter presos. La gente tiene que apartarse de lo malo. Por eso las cosas viejas, ¿qué pasó? Pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Amén. Amén. Diga conmigo, pero gracias a Dios por su gracia que es tan abundante, que nosotros somos recibidos en su favor como si nunca hubiéramos quebrantado las leyes. Dice Romanos 5:1 y 2. Romanos 5:1 y 2. Aleluya. Aleluya. Sí. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Amén.
Dice Tito, capítulo 3, versículo 4. Capítulo 3, versículo 4 al 7. Dice, mire, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Qué hizo? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Amén. No es que éramos buena gente, es que su misericordia es grande, es que su amor no tiene fin. No es que nosotros éramos una blanca palomita, es que el Dios de los cielos te ama. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La restauración es ilustrada en la parábola del hijo pródigo. Amén. Que tanto le hemos escuchado en los penieles. Dice que cuando el padre vio venir al hijo, ni siquiera dejó que el hijo hablara. Él corrió. ¿Qué hizo? Corrió a encontrarlo, lo abrazó, lo besó. Y dijo a sus criados que le quitaran las sandalias, que le quitaran ese vestido, que lo bañaran, que lo cambiaran, que le pusieran el mejor vestido, el mejor calzado, y que le pusieran anillo de oro en su mano. Amén. Y traer el becerro gordo y matarlo, comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo se había muerto y ha revivido. Amén. Le alaba al Señor. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Escúchame, porque yo te voy a decir una cosa. Hay pastores que nos han querido hacer creer que nosotros no somos nada. Hay padres que nosotros hemos tenido desde que nacimos, hemos escuchado que no servimos para nada. Y la gente ha crecido con eso. Y viene a la iglesia y ha sido hasta difícil que Cristo mismo te lo quite. Ha sido difícil y la gente cree que no vale nada y vive como si no vale nada. Entienda. El hijo pródigo dijo: no soy digno de ser llamado tus hijos, siquiera hazme como uno de tus jornaleros, le dice. Pero el padre dijo: tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Estabas muerto y has revivido. Te habías perdido y te he encontrado. Vamos a hacer fiesta. Te voy a volver a poner la mejor ropa. Te voy a volver a poner el mejor calzado. Te voy a poner anillo en tu mano. Y vamos a hacer fiesta porque ha vuelto. Escucha esto. Tú no vales por lo que el mundo dice que vales. Tú no vales por lo que la carne te hace sentir que vales. Y al que está a tu lado, tú eres el hijo de Dios. Y al que está a tu lado, tú eres el hijo de Dios. Y si al diablo no le gusta, que se aguante. Amén. El hombre justificado por un crimen es absuelto. Es restaurado a la posición del justo. Dios lo trata como si nunca hubiera pecado. Pregunto, ¿el hijo pródigo desobedeció al padre, sí o no?
¿Lo desobedeció, sí o no? ¿Echó a perder todo lo que el Padre le dio, sí o no? ¿A dónde se lo recriminó el Padre? ¿A dónde lo recriminó el Padre? Escúchame, no dejes que el diablo te acuse, no digo la palabra mejor. Pero no dejes que el enemigo te acuse. Las cosas viejas pasaron. Disfruta tu vida con el Padre Celestial, con el Dios Todopoderoso que derramó su sangre en la cruz del Calvario para librarte, para salvarte, para cambiarte, para transformarte y para darte vida y vida en abundancia. Amén. Aleluya, le alaba. El pecador no solo debe ser perdonado por sus pecados, sino también debe ser suplido con una justificación positiva antes que él pueda tener comunión con Dios. Esta necesidad es suplida en la imputación de la justificación de Cristo al creyente. Mis pecados fueron sobre Cristo. Amén. Diga, mis pecados fueron sobre Cristo. Diga, la santidad de Cristo fue sobre mí. Amén. Dice Romanos capítulo 4, versículo 6. Romanos capítulo 4, versículo 6. Vamos muchachos, rápido. Versículo 6. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son ¿qué? Perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa. ¿De qué? De pecado. Amén. Le alaba al Rey, le glorifica. A quien no culpa de pecados. Toda comunión con un Dios santo debe ser sobre la base de la justificación. Le voy a repetir esto. Que yo sea justo significa que Dios se olvidó de mis pecados. Se lo voy a repetir. Que yo sea justo significa que Dios se olvidó de mis pecados. Amén. Hay gente que no lo deja vivir, que abortó, por ejemplo. Si tú no conocías a Dios cuando eso pasó, las cosas viejas pasaron. Dios ya se olvidó de ese pecado. Amén. Amén. Diga conmigo, Dios ya se olvidó de ese pecado. Pablo mataba a los cristianos, pero no, él no conocía a Dios. Cuando conoció a Dios, el Señor lo puso a escribir en 2 de Corintios, ¿verdad? 5:17. Dios puso a Pablo a escribir esto. 2 de Corintios 5:17. Vamos. Bueno, 4:7 lo escribió él también, ¿verdad? Pablo lo escribió. Es la carta a los romanos, pero 2 de Corintios 5:17. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Están dormidos? $17. ¿Qué escribió? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Amén. Mire,
En 2 capítulos y medio de la epístola de Romanos, Pablo examina las diferentes clases de sociedades y argumenta que no tiene justificación propia, terminando su observación con las palabras que dice Romanos capítulo 3, verso 19. Romanos capítulo 3, verso 19. Aleluya. ¿Cuántos le alaban? Cinco 19. ¿Ustedes no me oyen o qué? Miren lo que dice. ¿Qué dice? Romanos 3:19. 3:19 te dije, perdón. No sé por qué repito. Ok. ¿Qué dice? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice ¿a quiénes? ¿A quiénes? Ojo a esto. A los que están bajo la ley. Amén. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es que es el conocimiento del pecado. Amén. Verso 21. Porque esta es una porción oscura de la historia, sin esperanza, pero no es el final de la historia. Pablo continúa, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿quién? La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Amén. Amén. Dice el 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿para quiénes? ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Amén. Aleluya, le alaba al Señor. La justificación es absolutamente necesaria para tener comunión con Dios. La justificación, nosotros tenemos que ser justos para poder tener comunión con Dios. Si no somos justos, no tenemos comunión con Dios. Y para ser justos hay que creer que todos mis pecados el Dios de los cielos me los perdonó y se los llevó al fondo del mar y se olvidó de que yo era pecador. Aleluya, ¿quién vive? Y a su nombre y a su pueblo. Dice Romanos 1:16, algo que todo el mundo se lo debe saber. Romanos 1:16. Bendito sea el Dios eterno. Vamos, ¿qué dice? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a quienes. Y vuelve a hablar a todo el que cree. Amén. Amén. Diga conmigo, el poder de Dios es salvación para todo el que cree. Dice el 17. Porque en el evangelio, ojo a este versículo, hijos, porque en el evangelio, ¿la qué? La justicia de Dios se revela como por fe. ¿Y para qué? Y para fe. Y como está escrito, el justo, ¿por qué? Por la fe vivirá. Diga, el justo por la fe vivirá.
Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. Ahora, Romanos 8:33. Ya estoy terminando, dentro de una media hora. Romanos 8:33. Amén. Le alaba al Señor. Le glorifica. 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los acusará? ¿Ah? Nadie. ¿Quién? Nadie. ¿Por qué ustedes dicen que nadie? ¿Ah? ¿Por qué ustedes dicen que nadie? Usted diga, porque usted lo dijo, pastor. ¿Sabe por qué nadie? Porque Dios es el que justifica. Y si Dios es con nosotros, amén. ¿Quién acusará a los escogidos? ¿Y por qué se pone a llorar siempre que el vecino dice adiós, hermano pícaro? Se pone a llorar. Mejor devuélvase y dígale, era pícaro, pero Dios me cambió y te puede cambiar a ti también. Aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre y a su pueblo. Si Dios justifica, nadie te puede acusar. Amén. Diga, Él justifica. La justificación que el pecador recibe a su favor es algo que nadie lo puede destruir. Amén. Amén. Ahora, ojo aquí. La justificación por fe no imparte la rectitud de Cristo al pecador, ni le infunde con ella para que se convierta en parte de su naturaleza interior. Nosotros tenemos que aprender a ser practicantes de la palabra. Dios te perdonó, te regeneró, te justificó, pero no te cambia. ¿Cómo así, pastor? Ya vamos a ver. La justificación reconoce que el pecador, en el pecador la rectitud de Cristo. Y Dios lo ve así, a través de la perfecta rectitud de su Hijo. Jesús es como un lente que Dios tiene delante de sus ojos. Y a través de ese lente, Dios nos mira. Amén. Y Jesús nos hace perfectos delante de Él y Él nos ve perfectos. Amén. Por eso es por medio de Jesucristo. Aleluya. ¿Cómo ocurre la justificación? Es muy importante que entendamos el método por el cual Dios justifica al pecador. La justificación es la base de nuestra posición delante de Dios. Por supuesto, no es algo que se debe tomar livianamente. Dios no puede pasar por alto el pecado por la grandeza de su corazón. Debe preservar su propia santidad de justicia. Amén. Romanos 3:26 dice, aleluya, mucha atención porque estoy terminando. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, ¿a quién? Al que es de la fe de Jesús. Hay un plan divino por medio del cual los pecadores pueden ser declarados justos. Fuera de ese plan no hay justificación. Amén.
yo no soy justificado por obras. Amén. Dice Romanos capítulo 4, verso 2. El hombre no es justificado bajo su propia rectitud. Romanos 4, 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. 3. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. 4. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. 5. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Amén. Ojo, Dios no necesita mis obras para justificarme. Amén. Amén. Dice Efesios capítulo 2, versículo 9. Efesios capítulo 2, versículo 9. No por obras, no por obras. Los cristianos somos extremistas. Algunos creen que por obras, y hacen obras y obras y obras para ser justificados. Y otros creen que no por obras. Y entonces no hacen nada. Y esos son extremos. Porque el verso 10 dice esto. Verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Ok, diga conmigo, las obras no me salvan, pero una vez que soy salvo, debo manifestar mi salvación a través de las buenas obras. Si tú ya eres salvo, ya tienes que hacer buenas obras. El problema es que hay gente que cree que por las buenas obras va a ser salvo. No, tú haces buenas obras porque ya eres salvo. Amén. Y aquí voy a terminar. Diga, Dios me salva, Dios me justifica, Dios me regenera, Dios me sana, pero no cambia tu vida. Hay gente a la que muchas veces como predicadores, véngase a Cristo que le va a cambiar la vida. No es cierto, Dios no te va a cambiar la vida. Dios te va a dar el consejo para que cambies tu vida. Dios te da la palabra para que cómo camines y en la medida que tú la practicas, entonces tu vida va a cambiar. Si no practicas la palabra, Dios nunca te va a cambiar. Josué capítulo 1, versículo 8, que yo lo repito muchas veces. Aquí termino. Josué capítulo 1, versículo 8. Dice, nunca, ¿cuándo? Cuando Dios dice nunca, agárrese, es nunca. Nunca sé qué. No, vamos. Cuando le vas a hablar a tus hijos, ¿se podrá apartar el libro de tu boca? Cuando los frijoles no le quedaron buenos a la doña. Cuando el esposo se detuvo un poquito, no sé en qué, y llegó tarde. Ay, papá. Cuando lo llevó a visitar la suegra. Cuando le tiró basura el vecino al solar. Cuando
se atrevió a bajar los mangos de las ramas que están al otro lado. La gente cree que Dios lo va a cambiar. Dios no te va a cambiar. Mira, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿cómo? Hágale así. Meditarás, ¿cuándo? ¿Cuándo? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces Dios, ¿quién? No, ¿cómo dice? Porque entonces ¿qué? Harás. ¿Quién? Harás. Porque entonces harás ¿qué? Prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren cambiar? Vengan aquí todos los que quieren cambiar.